En un pequeño pueblo llamado Almagro, escondido entre las colinas de la Sierra de Cádiz, vivía Isabel, una mujer que a sus 60 años irradiaba una juventud y vitalidad que desafiaban el tiempo. Había enviudado hace 10 años, cuando su querido esposo, Antonio, falleció dejando un vacío inmenso en la casita de piedra y tejas rojas donde compartían su vida. Ahora, rodeada de jazmines y bugambillas que trepaban por las paredes y el suave canto de los grillos que llenaba las noches cálidas, Isabel mantenía la casa impecable y su espíritu indomable. Sus hijos, Miguel y Lucía, ya tenían sus propias vidas. Miguel había emigrado a Barcelona en busca de nuevas oportunidades y Lucía, casada y con 2 hijos pequeños, vivía en Jerez de la Frontera, a poco más de 1 hora. Gracias a la pensión que Antonio había dejado y a algunos ahorros, Isabel vivía cómodamente, con un pequeño huerto de tomates y pimientos que cuidaba con dedicación, y un patio lleno de macetas con geranios y albahaca que perfumaban el aire. A pesar de la edad, Isabel era una mujer que cuidaba su apariencia con esmero. En su juventud fue bailaora de flamenco, y aunque los años habían pasado, su figura seguía siendo esbelta y llena de gracia. La gente del pueblo solía bromear diciendo que el reloj se había olvidado de ella, y cuando paseaba con Lucía por las calles empedradas de Almagro, más de uno las confundía con hermanas. Aquella tarde de verano, Isabel vestía un vestido ligero de algodón color azul celeste, con un bordado de flores rojas en el dobladillo que se movía con la brisa como un suspiro. El escote, discreto pero sugerente, dejaba entrever sus clavículas y resaltaba la delicadeza de su cuello. En sus pies, unas sandalias de piel con pequeños detalles de flores bordadas a mano, compradas en el mercadillo de Sanlúcar de Barrameda. En su muñeca, una pulsera de plata con un pequeño colgante de azabache que tintineaba suavemente con cada movimiento. Su cabello, largo y oscuro con destellos plateados, caía en ondas suaves sobre sus hombros, dándole un aire fresco y juvenil, como si el tiempo hubiera pasado de largo. Lucía tenía 2 hijos, Juan, de 19 años, y Pedro, de 18. Isabel, que vivía sola, a veces sentía el peso de la soledad, como una losa de piedra caliza que oprimía su pecho. Por eso, invitaba a sus nietos a pasar temporadas con ella, disfrutaba de sus risas, el eco de sus pasos sobre el suelo de terracota y el aroma de las tortillas recién hechas que llenaban la casa. Una tarde, mientras preparaba una jarra de agua de limón con hierbabuena, sonó el teléfono. Era Juan, el mayor. Abuela, estoy aburrido en casa, ¿puedo quedarme contigo unos días?, dijo con una voz llena de entusiasmo juvenil. Me encanta charlar contigo hasta tarde. Isabel siempre había sido más amiga que abuela estricta. Los chicos confiaban en ella, le contaban sus secretos y, cuando Lucía o su marido los regañaban, corrían al refugio de su abrazo buscando consejo. Llamó a Lucía para pedir permiso. Déjalo venir 1 o 2 semanas, dijo mientras acomodaba una maceta de geranios en el patio. Le hará bien cambiar de aires, y a mí me alegra la compañía. Lucía aceptó sin dudar, y con ilusión, Isabel preparó la habitación de invitados con sábanas frescas y una jarra de agua de limón sobre la mesita. Cuando Juan llegó, traía una mochila llena de equipo deportivo, pesas, cuerda para saltar, y una pelota de fútbol. Entrenaba bajo el sol ardiente en el patio trasero, mientras Isabel lo observaba desde una silla de mimbre, bebiendo una limonada y animándolo con una sonrisa. A sus 19 años, Juan tenía un cuerpo atlético, fuerte y lleno de energía. Sus músculos se tensaban con cada repetición, y el sudor brillaba en su piel morena. Después de sus entrenamientos, solían salir a pasear en el viejo Seat 600 rojo que Isabel tenía, un clásico que aún llamaba la atención en el pueblo. Juan insistía en aprender a conducir, y ella, con paciencia, le enseñaba en los caminos de tierra que serpenteaban entre campos de olivos y almendros. Una tarde, mientras circulaban bajo un cielo dorado, con el aroma a tierra mojada colándose por la ventana abierta, Juan comenzó a hablar de su vida universitaria. Tengo nuevos amigos, fiestas en Cádiz, y las clases de arquitectura me apasionan, contó emocionado. Isabel intentó advertirle con cariño sobre las malas influencias. No todos son buenos compañeros, cariño, le dijo ajustándose las gafas de sol. Entonces, con un tono serio, Juan confesó, abuela, quiero contarte algo. Pero por favor, no te enfades. Isabel pidió esperar hasta llegar a casa para hablar con calma, mientras sentía un nudo en el estómago. Esa noche, tras una cena de tortilla de camarones y ensalada, Isabel se puso su bata favorita de seda color marfil, con un delicado encaje en los bordes que rozaba su piel como una caricia. La ató con un cinturón suelto,
dejando que el tejido cayera suavemente sobre sus curvas, insinuándolas sin ser demasiado revelador. Se sentaron en el sofá bajo la luz cálida de una lámpara de cerámica pintada a mano. Juan, algo nervioso, confesó que había comenzado a salir con una chica de la universidad. Es tan emocionante, dijo, con ojos brillantes y llenos de esa curiosidad juvenil. Quiero aprender más, experimentar más. Isabel intentó mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Juan, eres muy joven. Debes ser cuidadoso, le advirtió con voz temblorosa. Él la miró con vulnerabilidad. No puedo controlarme, abuela. Ayúdame. Mientras Isabel peinaba su cabello frente al espejo, las palabras de Juan resonaban en su mente. 10 años sin sentir aquella chispa, aquella emoción que Antonio solía encender en ella. Y ahora, fantaseaba con pensamientos prohibidos, con sueños que no debería tener. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Puedo entrar, abuela?, preguntó Juan. Isabel, aún con la bata puesta y el cabello suelto, lo invitó a pasar. En la mesa de su habitación había una bandeja de frutas frescas, sandía jugosa, mango maduro y granadas brillantes. Bromeó para aliviar la tensión. ¿Qué fruta te gusta más, pequeño? Juan sonrió pícaramente y respondió, abuela, tus frutas son las mejores, más dulces que cualquier otra. Su conversación se volvió más íntima. Sin darse cuenta, Isabel acarició la espalda de Juan. Él se acercó y, por un instante, el aire se cargó de una energía cálida, casi magnética. No cruzaron ninguna línea, pero la tensión entre ellos era innegable. Isabel se sentía viva, como si tuviera 20 años otra vez, la piel erizada bajo la seda de su bata. Fue un secreto tácito, un fuego prohibido que la consumía. Al día siguiente, llamó a Lucía para decirle que Juan se quedaría un poco más. Necesita practicar fútbol y yo le ayudo con el huerto. Mintió mientras regaba las bugambillas, pero ambos sabían que sus encuentros eran mucho más que eso. Conversaciones bajo las estrellas, risas compartidas cocinando gazpacho, momentos en que él le tomaba la mano o ella le alborotaba el cabello, sintiendo su calor. Cada día, Juan devoraba la sandía con entusiasmo. Abuela, nunca había probado algo tan dulce, decía, y ella reía, aunque su corazón latía con fuerza, atrapado en aquella danza peligrosa. Una tarde, en el mercado del pueblo, Isabel compró un mantón de seda verde esmeralda que envolvió alrededor de sus hombros. Juan no podía apartar la mirada. Abuela, pareces una pintura de Sorolla, comentó, y ella sintió un rubor en las mejillas. Esa noche, se puso un vestido de lino blanco con bordados rojos que ceñía su cintura y dejaba sus brazos al descubierto. Sus sandalias de tacón bajo, adornadas con pequeñas cuentas de vidrio, resonaban en el suelo de terracota. Juan la miraba con admiración, y sus dedos rozaron el dije de jade de su pulsera. Me gusta cómo suena, dijo, y tocar su pulsera se convirtió en su nuevo capricho. Cada roce era como una pequeña descarga eléctrica, inocente pero cargada de intención. Cuando llegó el momento de que Juan regresara a la universidad, le rogó que lo dejara quedarse más tiempo. No me gusta estar con mis padres, siempre están enfadados, confesó, pateando una piedra en el patio. Isabel habló con Lucía, pero ella insistió en que Juan debía continuar sus estudios en Jerez. El corazón de Isabel se rompió al verlo partir, pero acordaron que vendría todos los miércoles. Esos días se convirtieron en su refugio, su oasis en el desierto de la soledad. Preparaba la casa con flores frescas, velas de vainilla y una bandeja de frutas lista para él. Cada miércoles, Isabel se vestía con cuidado. Una vez eligió un vestido negro ajustado con un escote en la espalda que dejaba ver sus omóplatos. Sus sandalias de tacón alto con pedrería hacían que sus piernas parecieran infinitas. Un brazalete de plata grueso y unos pendientes largos de azabache completaban su look. El cabello recogido en un moño alto dejaba su cuello al descubierto, dándole un aire sofisticado. Juan siempre decía, abuela, pareces una estrella de cine. Sus cumplidos la hacían sentir joven, deseada, como si el tiempo se hubiera detenido, pero un día, todo cambió. Juan llegó más callado, con el rostro ensombrecido. Durante la comida apenas tocó sus platos. ¿Qué pasa, pequeño?, preguntó Isabel, con un nudo en el pecho. Tras un largo silencio, él confesó, en la universidad dicen que estoy distraído, que no me concentro. Mis padres también lo notaron. El corazón de Isabel dio un vuelco. Esa noche, mientras estaban en su habitación, él se acercó más de lo habitual. Isabel acarició su espalda intentando calmarlo. Él se recostó a su lado,
y notó que le gustaba cuando sus dedos rozaban suavemente su muñeca, donde latía su pulso. Me tranquiliza, murmuró. Fue un momento tierno, pero cargado de una intimidad que asustaba y atraía a Isabel al mismo tiempo. Sus dedos jugaban con el borde del vestido, trazando círculos suaves, un nuevo hábito que lo hacía sonreír. Al despedirlo en la puerta, un coche pasó lentamente por la calle. Era Lucía. No se detuvo, pero el corazón de Isabel se congeló. ¿Qué habría visto? Entró en la casa temblando. La soledad volvió a envolverla, pero ahora teñida de miedo. Los días siguientes fueron una tortura. Cada ruido de motor la ponía en alerta, pero no podía detener lo que sentía por Juan. Era como una adicción, un fuego que la consumía. Un día, mientras se preparaba para recibir a Juan, eligió un vestido rojo cereza que se movía con cada paso, insinuando las curvas de su cuerpo. Llevaba un sujetador de encaje del mismo color y sandalias con lazos de seda que se anudaban en sus tobillos. Su maquillaje era sutil, pero sus ojos resaltaban con un delineador que le daba un aire misterioso. Cuando Juan llegó, su sonrisa borró todos los temores. Se abrazaron y él susurró: «Abuela, eres una reina». Esa tarde fue más audaz. Le gustaba jalar suavemente el escote de su vestido, rozando su clavícula con los dedos. Era su nuevo capricho, algo que lo hacía reír y sonrojar. Isabel disfrutaba peinando su cabello con los dedos, sintiendo su calor. Cada roce, cada mirada, era un juego peligroso que los unía más. Una noche, mientras compartían una bandeja de frutas, Juan trajo un viejo cinturón de cuero que usaba para entrenar. Jugó con él rozándolo contra el brazo de Isabel, riendo. «Es suave, ¿verdad?», dijo. Isabel rió también, dejando que lo hiciera, sintiendo un cosquilleo extraño pero emocionante. Todo cambió cuando, al anochecer, Lucía apareció en la puerta sin avisar. «Mamá, vine a verte», dijo con una mirada que escudriñaba cada rincón. Notó el vestido rojo, el cabello desordenado y la bandeja de frutas a medio comer. «¿Estás bien?», preguntó, señalando una pequeña marca en el brazo de Isabel. «Me rasgué en el huerto», mintió, cubriendo la marca con el mantón. Lucía asintió, pero sus ojos eran fríos y escrutadores. Entró y su mirada se detuvo en una vela encendida cuyo aroma dulce flotaba en el aire. Preguntó por Juan. Cada palabra suya era como un alfiler. Isabel ofreció manzanilla, pero Lucía se excusó diciendo que debía irse. Su visita dejó a Isabel helada, con un nudo en la garganta. El miedo creció, pero Juan e Isabel no podían parar. Cada encuentro era más intenso, más arriesgado. Una tarde, Isabel se puso un vestido azul terciopelo que abrazaba su figura, con un escote que dejaba ver sus clavículas. Una cadena de oro con un colgante en forma de corazón colgaba de su cuello, y sus sandalias de tacón bajo resonaban suavemente. Habló con Juan de su soledad tras la muerte de Antonio, de cómo él llenaba su vida y de su miedo a que Lucía descubriera su secreto. Él tomó sus manos. «Abuela, te amo. Haré lo que sea para estar contigo», dijo con determinación. Hablaron de mudarse a Jerez, de comprar un pequeño apartamento cerca de la universidad. Sería la coartada perfecta, una forma de estar juntos sin levantar sospechas. Esa noche, al despedirlo, Isabel sintió una chispa de esperanza, pero entonces, sonó el teléfono. «Mamá, tenemos que hablar ahora», dijo Lucía con una voz que cortaba como hielo. El mundo de Isabel se derrumbó. La verdad estaba a punto de salir a la luz. No había escapatoria. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo enfrentaría a su hija, a su familia, al pueblo? Todo pendía de un hilo y el próximo paso decidiría su destino. En la penumbra de su sala, Isabel apretó el teléfono con las manos temblorosas. La voz de Lucía, tan fría y cortante, parecía trazar un filo invisible que cortaba toda esperanza. «Tenemos que hablar ahora», había dicho, y esas palabras retumbaban en su mente como un eco sin fin. ¿Acaso había descubierto ya todo? ¿Sabía sobre sus encuentros con Juan? El miedo se enredaba en su pecho, pero también una extraña mezcla de desafío y deseo que no podía negar. Sin pensar demasiado, tomó su abrigo verde botella, el que solía usar en las tardes frescas, y salió a la calle. El aire nocturno del pueblo era fresco, cargado del aroma de los naranjos en flor. Caminó con paso decidido, aunque su corazón latía con fuerza en el pecho. Las calles empedradas parecían más oscuras y silenciosas que nunca, y las sombras de los faroles danzaban en las paredes de piedra. Al llegar a la casa de su hija, la puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Lucía le esperaba, con los brazos cruzados y una mirada que mezclaba dolor y reproche.
Su vestido negro, sencillo pero elegante, contrastaba con la expresión dura de su rostro. Isabel notó que llevaba un collar de perlas, regalo de su madre años atrás, y una pulsera plateada que tintineaba con sus movimientos, un pequeño detalle que la hacía parecer aún más imponente. Isabel, comenzó Lucía con voz firme, sé lo que está pasando entre tú y Juan. El golpe fue tan fuerte que Isabel sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Quiso negar, explicar, gritar, pero ninguna palabra salió. Solo una lágrima resbaló por su mejilla y Lucía continuó, no solo es una cuestión de moral, mamá. Es peligroso para todos. Para ti, para Juan, para la familia. Isabel tragó saliva, intentando mantener la compostura. Sabía que no podía esconder más la verdad, pero tampoco estaba preparada para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Pensé que podía controlar esto, murmuró, pero cada día es más difícil. Lucía dio un paso hacia ella y, por un instante, la dureza de su mirada se suavizó. Necesitamos ayuda, mamá. No podemos permitir que esta historia destruya lo que queda de nuestra familia. Isabel asintió lentamente, sintiendo como un peso enorme se posaba sobre sus hombros. En ese momento, un ruido inesperado rompió la tensión. Un coche aceleró a toda velocidad por la calle. Ambas se giraron hacia la ventana justo a tiempo para ver cómo una figura encapuchada desaparecía entre las sombras, dejando tras de sí un leve olor a azahar quemado. ¿Quién era?, preguntó Isabel, el miedo apoderándose de ella, y Lucía negó con la cabeza, inquieta. No lo sé, pero creo que esto apenas comienza. Esa noche, mientras Isabel regresaba a su casa, la luna llena iluminaba su camino con un brillo frío y distante. Sabía que su vida había cambiado para siempre. La tensión entre ella y Juan, la amenaza de su hija, y ahora ese misterioso desconocido que rondaba el pueblo, todo formaba parte de una red peligrosa de secretos y deseos prohibidos. Al entrar, se detuvo frente al espejo del vestíbulo. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Se pasó una mano por el cabello, soltando un suspiro profundo. Esto no ha terminado, pensó. Solo es el comienzo, y en la oscuridad, algo invisible y silencioso esperaba, acechando, listo para revelar verdades ocultas que podrían romperlo todo. ¿Quién era ese hombre encapuchado? ¿Qué secretos escondía? ¿Podrían Isabel y Juan sobrevivir a la tormenta que se avecinaba, o sus vidas se desmoronarían como las viejas paredes de Almagro? El reloj seguía avanzando, implacable. Y el destino estaba a punto de escribir el siguiente capítulo. La mañana siguiente en Almagro amaneció con un sol tímido que apenas lograba atravesar las nubes bajas de junio. Isabel se despertó con el corazón aún palpitante por la conversación de la noche anterior. El aire fresco del amanecer entraba por la ventana abierta y acariciaba su piel desnuda, mientras ella se estiraba lentamente sobre las sábanas blancas de lino, dejando entrever el contorno elegante de sus hombros y la curva suave de su cuello. Se levantó y, frente al espejo del dormitorio, se miró detenidamente. Su vestido azul terciopelo, que había guardado con tanto cariño, ahora parecía un recuerdo lejano, casi prohibido. Sus ojos oscuros, enmarcados por unas pestañas largas que siempre habían sido envidiadas, reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Se colocó una blusa blanca de algodón, con botones delicados y un escote que insinuaba sin mostrar demasiado, acompañada de una falda larga de lino color beige que ondeaba con gracia mientras caminaba. En sus pies, unas sandalias de tacón bajo de cuero marrón, prácticas pero elegantes, hacían un suave clic sobre el suelo de terracota. Mientras preparaba un café con leche en la pequeña cocina, su mente no dejaba de dar vueltas. La aparición del hombre encapuchado había abierto una puerta que creía cerrada para siempre. ¿Quién podía querer hacerle daño? ¿O acaso alguien estaba intentando chantajearla? Pensó en Juan, en su sonrisa, en sus dedos jugando con el dije de jade de su pulsera, y una chispa de ternura y peligro se encendió en su pecho. Decidió que debía hablar con Juan cuanto antes. Lo llamó para recordarle que esa tarde vendría, aunque en su voz había un temblor que no pudo ocultar. Él prometió llegar puntual, con ese entusiasmo juvenil que a Isabel le resultaba tan contagioso y, a la vez, tan inquietante. Pasaron las horas lentamente. El pueblo bullía con la vida cotidiana, los vendedores en el mercado pregonaban con voz alta sus productos frescos, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el del café, y las campanas de la iglesia sonaban anunciando el mediodía. Pero para Isabel, todo parecía suspendido en una especie de calma tensa, como si el aire mismo contuviera un secreto peligroso. Cuando Juan llegó,
Traía puesta una camiseta ajustada de color gris y unos pantalones deportivos negros que acentuaban sus piernas firmes y musculosas. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de alegría y preocupación. Al verla, sonrió y le lanzó una broma. «Abuela, ¿te has puesto un perfume nuevo o es que el huerto me está volviendo loco?» Isabel rió con suavidad, dejando escapar una carcajada que hizo vibrar el aire. Su vestido rojo cereza para la tarde quedó guardado. Prefería mantener la cautela, pero no pudo evitar sentir que cada roce casual de sus manos con las de Juan encendía una pequeña chispa. Salieron a pasear por los alrededores del pueblo, entre campos de olivos y almendros en flor. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y dorados. Durante el paseo, Isabel notó que Juan estaba más callado que de costumbre, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. «¿Qué te pasa, pequeño?», le preguntó, rozando con delicadeza su brazo. Juan suspiró y, con una sonrisa triste, confesó: «No puedo dejar de pensar en esa noche, en el hombre que vimos. Me da miedo que sepa algo, que intente hacernos daño». Isabel apretó su mano, dándole fuerza. «No dejaremos que eso pase, Juan. Juntos somos más fuertes», pero la tranquilidad duró poco. Al regresar a casa, encontraron una nota deslizada por debajo de la puerta. Era una hoja arrugada, con un mensaje escrito a mano y una caligrafía temblorosa pero decidida: «Deja a Juan y todo volverá a la calma. No juegues con fuego, Isabel». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. El juego había cambiado. Ya no era solo un secreto entre ellos, alguien más estaba involucrado, alguien dispuesto a todo para separarlos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se puso un camisón de algodón suave color marfil que acariciaba su piel con cada movimiento. Se sentó junto a la ventana y miró hacia las luces titilantes del pueblo, preguntándose quién estaría observándola desde las sombras. En su mente, una pregunta retumbaba con fuerza: ¿quién era ese misterioso enemigo? ¿Y hasta dónde estaría dispuesta a llegar Isabel para proteger su amor prohibido? El reloj seguía su marcha y, en el silencio de Almagro, el peligro acechaba, implacable y silencioso. Los días siguientes en Almagro transcurrieron entre susurros y miradas furtivas. Isabel, acostumbrada a la calma de su vida sencilla, sentía ahora como cada sombra parecía esconder un secreto, y cada paso resonaba con una advertencia invisible. La amenaza contenida en aquella nota la había convertido en un blanco silencioso, y aunque no quiso mostrarlo, el temor se instaló en su pecho como un huésped indeseado. Una tarde, mientras regaba las bugambillas del patio, vestida con una blusa blanca de lino que se ceñía suavemente a sus formas, dejando entrever la elegante curva de su cintura, y una falda larga color terracota que danzaba con la brisa, escuchó el motor de un coche detenerse frente a su casa. Su corazón se aceleró, pero cuando levantó la vista, vio que era Pedro, su otro nieto, con una sonrisa despreocupada y una mochila al hombro. «Abuela, pensé que podría quedarme contigo unos días», dijo con entusiasmo. «Miguel y Lucía están muy ocupados, y aquí se está mejor». Isabel no pudo resistir la alegría que le provocó la idea de tener a otro nieto cerca, y aceptó sin dudar. Pedro era todo lo contrario a Juan, más relajado, con un aire despreocupado y esa sonrisa pícara que hacía que todos en el pueblo lo quisieran. Vestía una camiseta de rayas azul y blanca, pantalones cortos y unas zapatillas gastadas que revelaban su espíritu joven y libre. Esa misma noche, mientras preparaban una cena sencilla de gazpacho y pan artesanal, Pedro notó la tensión que flotaba en el aire. «¿Pasa algo, abuela?», preguntó, sirviéndose un vaso de vino. Isabel dudó, pero finalmente decidió confiar en él. «Hay alguien que quiere separarme de Juan», confesó. «Nos han amenazado». Pedro frunció el ceño, con el ceño marcado por la preocupación. «Eso suena a película de miedo». «¿Quieres que investigue?». «Soy más rápido que el internet de fibra óptica». Isabel sonrió ante la ocurrencia del joven, aliviando un poco la tensión. «Gracias, Pedro. Me gusta cómo piensas». Al día siguiente, Pedro comenzó a recorrer el pueblo con la excusa de buscar pistas. Se acercó al bar de la plaza, donde los hombres del pueblo comentaban entre copas, y escuchó rumores sobre un extraño que había preguntado por Isabel y Juan en días recientes. Algunos hablaban de un antiguo conocido de Antonio, el difunto esposo de Isabel, que no se había tomado bien ciertas decisiones del pasado. Esa misma tarde, Isabel y Juan se encontraron en el patio trasero. Ella llevaba un vestido ligero color lavanda, con un escote sutil que dejaba ver la línea delicada de sus hombros y un collar de plata con un pequeño dije en forma de luna.
Sus sandalias de cuero suave acariciaban el suelo de terracota mientras se acercaba a Juan, que entrenaba con una cuerda para saltar. ¿Sabes?, dijo ella, con una sonrisa, creo que este verano va a ser más emocionante que un episodio de La Casa de Papel. Juan rió, dejando caer la cuerda. Solo espero que no nos metamos en demasiados líos, pero, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, una sombra se deslizó entre los olivos. Isabel sintió un escalofrío y, al voltear, vio que alguien los observaba desde la distancia, un hombre alto, de rostro parcialmente cubierto por una capucha oscura, con ojos que brillaban con una intensidad inquietante. Sin mediar palabra, la figura desapareció entre los árboles, dejando tras de sí una sensación de peligro inminente. Isabel y Juan se miraron, conscientes de que el juego había cambiado y que, para proteger su amor, tendrían que enfrentarse a fuerzas que ni siquiera imaginaban, pero, en medio de la amenaza, un secreto aún más oscuro comenzaba a emerger, uno que podría destruir no solo a Isabel, sino a toda la familia, y en la penumbra de Almagro, mientras las estrellas comenzaban a parpadear, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿quién era realmente el hombre de la capucha? ¿Y qué vínculo ocultaba con el pasado de Isabel y Antonio? El destino estaba a punto de desvelar una verdad que nadie esperaba. ¿Estaban preparados para descubrirla? La noche en Almagro cayó con un silencio denso, apenas roto por el susurro del viento entre los olivos. Isabel se encontraba en su dormitorio, la luz tenue de una lámpara de cerámica iluminaba suavemente el espacio. Vestía un camisón de seda color marfil que abrazaba sus curvas con delicadeza, dejando al descubierto la suave piel de sus hombros y la línea elegante de su cuello. Su cabello oscuro, recogido en un moño desordenado, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro, dándole un aire tanto vulnerable como seductor. A su lado, Juan estaba sentado en el borde de la cama, con la camiseta arrugada y el pantalón corto. Sus ojos reflejaban una mezcla de incertidumbre y determinación, mientras sus dedos jugueteaban nerviosos con el pequeño dije de jade en la pulsera que Isabel llevaba en la muñeca. «Abuela», susurró él, «no sé cuánto más podremos esconder esto. La gente empieza a hablar, y el hombre de la capucha no parece dispuesto a dejarnos en paz». Isabel lo miró con ternura, luego con una sonrisa triste. «Lo sé, Juan. Pero no podemos dejar que el miedo nos controle. Tenemos que ser fuertes, por nosotros y por nuestra familia. Este amor es nuestro refugio, aunque el mundo quiera destruirlo». Un ruido leve en la ventana hizo que ambos se giraran al unísono. La cortina se movió apenas, y un reflejo oscuro pasó rápido, como una sombra que se escabullía. «¿Otra vez?», musitó Isabel, con el corazón acelerado. Juan se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la calle estaba vacía, pero las luces de las farolas parecían parpadear con una extraña irregularidad. El silencio se sentía pesado, casi ominoso. «No estamos solos», dijo él, apretando los puños. Isabel se levantó también, deslizándose hacia Juan con una mezcla de miedo y deseo. Su piel rozó la suya, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La tensión entre ellos era palpable, una corriente eléctrica que recorría cada centímetro de su cuerpo, susurrando promesas prohibidas. Pero entonces, el teléfono sonó con un estridente timbre que rompió aquel instante. Isabel se apresuró a contestar, con la voz temblorosa. «Diga, Isabel, soy yo». La voz al otro lado era baja y urgente. «Tenemos que hablar. No puedo explicarlo por teléfono. Ven al Café La Lumbre, en la plaza, en 10 minutos. Y no lleves a nadie». Isabel colgó y miró a Juan con los ojos muy abiertos. «¿Quién era?». «No lo sé», respondió él, «pero no podemos ignorarlo». Sin perder tiempo, Isabel se puso una chaqueta ligera de lino color arena que caía con gracia sobre sus hombros, y unos pantalones oscuros que acentuaban la esbeltez de sus piernas. Se calzó unas sandalias sencillas pero elegantes, y recogió con un gesto rápido su cabello, dejando escapar un mechón que acariciaba su cuello. Juan insistió en acompañarla, pero ella negó con la cabeza. «Esta vez voy sola. No quiero arriesgarte». El paseo hasta la plaza fue breve, envuelto en sombras y el susurro de hojas secas bajo sus pies. El Café La Lumbre estaba casi vacío, con solo un par de clientes dispersos y el aroma a café recién molido llenando el ambiente. En una mesa apartada, un hombre esperaba. Su rostro estaba parcialmente iluminado por la luz cálida de una vela. Tenía el cabello oscuro, pero sus ojos, intensos y penetrantes, eran lo que más llamaba la atención. Isabel sintió un escalofrío, una mezcla de reconocimiento y temor. «Isabel», dijo con voz grave, «es hora de que conozcas la verdad.
lo que creías enterrado, está muy vivo. Y no solo amenaza a ti, sino a todos los que amas. Ella tragó saliva, mientras un torbellino de preguntas se arremolinaba en su mente. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué secretos ocultaba? ¿Y qué futuro les esperaba a ella y a Juan? La vela parpadeó, lanzando sombras danzantes por las paredes del café, como si el pasado y el presente comenzaran a entrelazarse en una danza fatal. El misterio apenas comenzaba, y Isabel sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual.